Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior. Muy bien, bienvenidos en esta tarde de marzo a Pensar Superior, el espacio donde pensamos la universidad del siglo XXI, la universidad que viene, pero también la universidad que necesitamos. Soy Carlos Barría, rector de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, y en este espacio buscamos abrir conversaciones sobre cómo la universidad forma, amplía oportunidades y acompaña también trayectorias en un mundo que está en permanente cambio, en permanente transformación. Hoy día tenemos una invitada muy especial, estamos muy agradecidos que esté con nosotros. Nos acompaña Pilar Romaguera, economista, rectora de la Universidad de las Américas y secretaria general de la Corporación de Universidades Privadas, con una gran trayectoria que combina academia, políticas públicas, hablaremos de eso también, y gestión universitaria. Así que bueno, bienvenida Pilar, estamos muy felices que estés aquí con nosotros. En este espacio nos gusta mucho a todos nuestros invitados preguntarle por sus orígenes, ¿sí? Todos nosotros tenemos una vocación profunda, un deseo, un anhelo que empieza a formarse desde niño, joven, y que hace que uno termine en educación superior por caminos que uno no sabe, ¿no? Entonces, nos gustaría si nos puedes contar un poco de tu recorrido, tu trayectoria, que cruza economía, políticas públicas, universidad. ¿Cómo se fue gestando también este interés por la educación? Ok, bueno. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad, encantada de estar aquí. Es un estudio muy acogedor y acompañarlos en esta radio. Así que, a ver, de la trayectoria, quizás como mucha gente que pasa por la universidad, uno aspira a seguir en la universidad y hacer una carrera académica, y eso fue lo que pasó en mi caso, ¿sí? Estudié economía en la Universidad de Chile y posteriormente a eso decidí buscar e involucrarme en una carrera académica y hice un doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Boston, y en ese tiempo hice un doctorado en un área que me fascinaba, me sigue interesando, que es economía laboral. Así que ahí partí con mi carrera. Después trabajé un tiempo en el PREALC, volví a Chile, tuve algo también asociada a otros organismos de las Naciones Unidas, siempre en el área laboral. Y finalmente aterricé en Chile ya en los 90 con familia, con hijos. Luego de haber estudiado un tiempo, estuve también en el Kellogg Institute un semestre. Y llegué a Chile y me integré a CIEPLAN, ¿sí? Y ahí entonces empezamos del giro netamente académico hacia un giro un poquito más hacia las políticas públicas. Estuve muchos años en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Chile, que fue una experiencia enorme. La verdad es que lo que sé de economía lo aprendí más trabajando en el departamento ese que en los estudios del doctorado. Y estando en el departamento surgió una invitación de incorporarse al gobierno. ¿Sí? Eso fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Andrés Velasco fue el ministro de Hacienda y asociado a su incorporación en el gabinete hubo también la incorporación de cuadros que éramos más técnicos, que era mi caso, y se dio esa oportunidad de ser subsecretario de Educación, oportunidad de la cual la verdad me siento muy orgullosa y muy contenta de haber tenido esa oportunidad. Y eso dio un giro. En realidad fue una experiencia también, si uno quiere, bien impactante, porque de haber estado en la sala de clases, o sea, yo hacía clases básicamente, e investigación, no tenía en ese minuto una militancia política activa, aunque en algún minuto en el pasado sí la tuve.
y enfrentarse a los temas de un ministerio tan complejo como fue educación, y particularmente educación en esos años. Fue una experiencia bien impactante. Aprendí también muchísimo, y muchísimo sobre todo de entender más el sistema educativo y relacionarme más con los padres, con los apoderados, con los estudiantes, que también fue muy complejo. Y después de ese periodo volví a la universidad y de ahí derivé, digamos, me salí de mi campo original y definitivamente me pasé al campo de la educación, a trabajar en educación. Se dio la oportunidad de trabajar en la Universidad de las Américas en la Facultad de Educación, en lo cual debo decir que fue relativamente resistido por mis propios colegas, ¿cierto? El tema original, o este pecado original de ser economista. Tuvimos distintas conversaciones para que me dejaran hacer cursos en una facultad de educación, a pesar de que yo era la decana. Y ahí ya seguí la trayectoria en la Universidad de las Américas, en la UTLA, en la cual llevo muchos años y en distintos cargos. ¿Cuántos años llevas en la UTLA? Fíjate que entré en el 2010. 2010. Entonces, sí, hubo ahí un corto periodo también en que con cambios de cargo, con distintas responsabilidades, pero fui evolucionando desde ser decana de una facultad de educación y muy metida en el tema, siempre ahí todavía, de lo que es la educación escolar, hacia cargos de gestión. Ese fue un giro. Después de ese periodo pasé a ser vicerrectora académica. Tuve la oportunidad de ser vicerrectora académica, también fue una experiencia bien interesante. Pilar Armanet era la rectora de la universidad en ese minuto y posterior, digamos, me tocó a mí el recambio, por así decirlo, y asumí, tuve la oportunidad y asumí el cargo de ser rectora, cosa que sigo hasta el día de hoy. Sí. Pilar, te quería preguntar por los orígenes de esta orientación por la economía. ¿Qué fue lo que te cautivó para meterte en temas de economía? Así tu vocación primera. Sí. ¿Cómo entró eso? Bueno, creo que como le pasa a mucha gente cuando egresa de cuarto medio y ingresa a la universidad, a veces no sabe muy bien en qué elegir, ¿cierto? Y la verdad es que elegí economía o ingeniería comercial porque da una enorme flexibilidad de lo que uno podía hacer. Desde trabajar propiamente en la academia hasta posiciones de políticas públicas o gente que trabaja derechamente también en temas más empresariales. En mi caso me quedé en los dos primeros. Y creo que esa amplitud de criterio y también el interés por entender los problemas de la sociedad fue finalmente lo que me llevó a decidirme por estudiar esta carrera. No debo confesar que no es que ya estaba así como completamente decidida, pero sí, eso fue. Interesante. Yo, bueno, soy psicólogo de formación profesional y siempre me he hecho esta pregunta porque uno se encuentra psicólogos en distintos ámbitos laborales, ¿no? Y tengo mi reflexión al respecto de por qué, cómo conecta la psicología con algo que es profundamente humano, pero tengo la misma impresión desde la ignorancia con ingeniería comercial, que también la ingeniería comercial es una carrera que te abre múltiples horizontes, ¿no? Y sí, creo que también está conectado con algo muy profundamente humano. Entonces, por eso uno puede encontrar ingenieros comerciales y psicólogos en distintos ámbitos laborales, en distintos puestos. ¿Qué piensas ahí de la ingeniería comercial tú? Bueno, mientras te escuchaba reflexionaba y trataba de acordarme de ese pasado. En ese minuto, cuando uno egresa de cuarto medio, uno tiene muchos temores en lo que viene. A mí me gustaban mucho las matemáticas, me siguen gustando hasta el día de hoy, pero tenía como cierto resquemor a estudiar una carrera propiamente de ingeniería civil o en ese ámbito. Y ahí fue donde la opción de ingeniería comercial, como te decía, que era más flexible,
decidí tomar ese camino y ha resultado muy bien, la verdad. Ha sido muy entretenida la experiencia laboral que he logrado vivir. Está bien, qué bueno. Te quería preguntar por lo siguiente en educación superior y en tu experiencia también. Hoy día se dice que una de las principales herramientas de movilidad social. ¿Sigue siendo así? De todas maneras, sí, de todas maneras. Yo voy a seguir insistiendo en ese punto, voy a reforzar lo que tú estás diciendo. Creo que la principal instrumento, medida, política de movilidad social en nuestro país, pero en muchos países, es el tema de la educación, ¿sí? La educación permite que la siguiente generación, que los hijos comparados con los padres, puedan dar un salto importante en términos de desarrollo profesional, en términos de ingreso, pero también en variables más amplias del desarrollo humano. Y no hay otra política o medida que uno pueda señalar que tenga tanta importancia como eso. Obviamente no es fácil. Y vivimos en el caso de Chile la experiencia de tener un sistema de educación primaria y secundaria, o sea, que tiene fuertes desigualdades, y eso hace muy difícil el tema a veces de la movilidad social, pero sigue siendo en Chile el principal instrumento de movilidad social, y tenemos, afortunadamente, yo creo, un sistema de educación superior que se ha ido diversificando, permite que se integre a ese sistema personas que tienen distintas formaciones, distintas trayectorias educativas, permite también en cierta medida la nivelación de las distintas formaciones con las que vienen los alumnos. Y creo que es un gran capital que Chile tiene, probablemente no tan reconocido como a uno le gustaría, como la gente que trabaja en las universidades, pero creo que es un gran potencial para el futuro. ¿Dónde ves tú las principales barreras? ¿En el acceso, la permanencia, la titulación? Claro, el tema del acceso en Chile se ha masificado mucho, ¿sí? Y si uno mira los grandes casos, las grandes mayorías, para no decir los promedios, que es una palabra a veces que no refleja bien, que es demasiado estadística, por así decirlo, que no refleja bien lo que pasa, las experiencias de estas grandes mayorías es que ingresando a la educación superior hay una transformación importante en lo que es la vida futura de esas personas. Obviamente no todos los casos son exitosos. Tenemos tasas de deserción del sistema más altas de las que desearíamos y más altas que la OCDE, que siempre es nuestro parámetro de comparación. Y no siempre desde las políticas públicas la preocupación que debiéramos tener porque las experiencias universitarias o educación superior sean exitosas. Y quiero volver un poquito sobre ese punto. Por favor, adelante. Gracias. Entonces, en ese sentido, hoy en día, más que el tema del acceso, el tema está en que la experiencia dentro de la educación superior sea exitosa y lleve digamos, a terminar la carrera y una buena inserción laboral. Y este tema de que nuestros estudiantes se titulen e ingresen exitosamente al mercado laboral es tan paradojal, porque sabes que en Chile no tenemos indicadores de las tasas de titulación de las universidades o de los institutos profesionales o de ninguna de las instituciones de educación superior. Sabemos cuántos se titulan, pero la tasa de titulación, que es, si uno quisiera, el indicador principal que debiéramos tener en la educación superior, como sistema. No lo conocemos, porque las estadísticas no se calculan. El ministerio, lamentablemente, siempre ha estado como que las va a calcular, pero no tenemos estadísticas oficiales, no se calculan. Lo que cada universidad hace son sus propios cálculos, que los presenta cuando de hecho va a los procesos de acreditación, uno tiene que presentarlo, pero no permite una comparabilidad entre las distintas instituciones. Entonces, y el sistema. Entonces, un indicador de la poca preocupación que tenemos
por el destino final de nuestros estudiantes, si se quiere, en términos de política pública, es que ni siquiera sabemos cuál es la tasa de titulación o la tasa de titulación oportuna de las distintas instituciones. Y eso es realmente importante porque también sabemos por la experiencia, por los estudios, y ahí me sirve mi experiencia previa en economía laboral, que la persona que deserta de la educación superior, en general, la persona que deserta de algo, se crea una cierta imagen que hace posteriormente le dificulta mucho más su inserción laboral, ¿sí? Esto también se veía en el pasado cuando uno veía los egresados de educación media. Cuando uno ve los egresados de educación media, hacía mucha diferencia si la persona egresó, tuvo el título, que se llegó hasta tercero medio. Entonces uno decía, pero ¿cómo puede ser que todo lo que aprendió, lo aprendió en cuarto medio? Claro. Porque ese era lo que hacía el salto en términos de salarios y de ingresos futuros. Su cuarto medio. Sí. Y eso pasa porque da una señal al mercado laboral. Sí. Una señal de que eres, en inglés se dice quitter, o sea, que desertas, eres un desertor. Y si desertas en los estudios, el futuro empleador puede pensar que también vas a desertar del trabajo, ¿sí? Y ese fenómeno que hace 20 años nos preocupaba en la educación escolar, hoy en día pasa lo mismo en la educación superior. Sí. Por tanto, cuando uno dice, encuentro personas que estudiaron en una universidad o un instituto profesional y no se logran insertar, lo primero que uno tiene que preguntar, ¿terminó? ¿Tiene el título en la mano? Hay una especie de credencialismo de que el cartón importa, y es así. Entonces, el consejo para si algún estudiante posteriormente nos ve, nos escucha, es que es tan importante terminar el proceso. Sí, sin duda. Es tan importante dar ese paso final y cerrarlo. Sobre todo en Chile. En Chile hay una valoración grande por el título profesional. Hay otros países que están viendo la valoración del título profesional, lo ponen más en cuestión, todo, pero acá en Chile es muy importante. Es muy importante. Muy importante. Me preguntaba en términos de políticas públicas, ¿por qué no existe ese cálculo de la titulación del sistema, ¿no? Quizás puede ser muy doloroso también, puede ser muy doloroso lo que se invierte en educación superior y la tasa de titulación del sistema, no por universidad. Sí, ¿no? sí. Hubo, hace un par de años atrás, salió en uno de los estudios de la OECD estadísticas de Chile, porque paradojalmente los datos están, si se pueden calcular. Sí. Y ellos tuvieron acceso a estadísticas del Ministerio de Educación y la calcularon, y por supuesto la nuestra era baja, digamos, y eso yo creo que quizás explica consciente o inconscientemente ciertas reticencias que han tenido las autoridades en el pasado a publicar estas estadísticas. Primero, la razón era que había que tener series largas, ¿sí? Porque para poder tener series largas de graduados de 10 años, para poder calcularlas adecuadamente. Pero eso ya existe, ya lo tenemos al día de hoy. Así que esperamos que en estos próximos años, que viene, tenemos nuevas autoridades en el Ministerio de Educación, finalmente conozcamos, por duro que sea, las tasas de titulación de nuestras distintas instituciones. Oye, me quiero colgarme, le estaba hablando de la deserción también. ¿Estamos mirando suficientemente este problema en Chile a nivel de educación superior? ¿Sí? ¿La deserción? Mi impresión es que nunca con el énfasis que debiéramos. Yo creo que todas las instituciones hacemos o implementamos un montón de medidas para disminuir la deserción. Con seguridad ustedes lo hacen, nosotros lo hacemos. Y conversábamos de eso brevemente, ¿cierto? Antes de partir con esta conversación. Y ahí, claro, hay que reconocer que el tema financiero impacta fuertemente. Entonces, es parte de lo que la institución puede hacer y es responsable
y hay parte también que se escapa, que es más bien un tema de política pública, que depende a veces de las coyunturas económicas, pero también en eso, y también hay que reconocerlo, la gratuidad ha ayudado mucho. O sea, es muy distinto comparar las tasas de retención en programas o instituciones que tienen gratuidad versus aquellas que no tienen acceso a ese beneficio. Sí. Bueno, me encantó escucharte hablar de educación y movilidad social, ¿no? Uh-huh. Para mí el tema de la educación es algo fascinante, así, bueno, dedicamos nuestra vida a pensar la educación, sobre todo la educación superior. Pensaba también la importancia de la educación para la sociedad, para el país, para la cultura, para la democracia también, ¿no? Te quería preguntar, todo esto, yo también estuve en Bochef, tuve un par de años en Bochef. Y bueno, uno siempre compara lo que fue estudiar en su momento en la universidad versus lo que es la educación hoy día. Tu reflexión ahí como rectora sobre qué es acompañar una trayectoria académica hoy, con la diferencia con lo que nos tocó hace muchos años atrás, ¿sí? ¿Qué es acompañar hoy día una trayectoria académica en educación? Bueno, creo que la palabra clave en este momento es integralidad, ¿sí? Uno, las instituciones, uno como autoridad de una institución de educación superior, pero las instituciones en su conjunto tienen una mucha mayor preocupación por distintos aspectos de la vida del estudiante. Hoy día muchas universidades nosotros tenemos, pero con seguridad muchas otras también. Tienen psicólogos que apoyan a los estudiantes o trabajadores sociales que apoyan a los estudiantes. Tenemos más tutores. Una mucha mayor preocupación también por el desarrollo deportivo a veces. También depende un poco del sello de la universidad, claro. Pero en general estamos todos más preocupados del estudiante en una manera más integral. Y eso obviamente es muy positivo. Y eso es necesario porque hoy en día tenemos un acceso mucho más inclusivo a la educación superior que en los tiempos en que uno entró a la universidad. Piensa que en los tiempos en que yo entraba, ¿qué porcentaje? O sea, debe haber sido un 15%, un 20%, claro. Y hoy en día estamos con tasas de cobertura mucho más altas. Entonces, esa mayor diversificación en términos del acceso hace también que tengamos que tener una preocupación mucho más integral, porque hay personas que sus familias no tuvieron acceso a la educación superior, son primera generación, y hay muchos chicos, niñas y estudiantes jóvenes que son primera generación y que requieren un apoyo especial. Hay un dato curioso de la primera generación que también es poco conocido, y es que si tú me preguntas si nosotros somos, la mayor parte de nuestros estudiantes son primera generación, tengo que decir que sí, pero son primera generación en la universidad. Ya no son primera generación en la educación superior. O sea, eso significa que sus papás pasaron por un IP, por un CFT, técnica, por una formación técnica. Y ellos es el paso siguiente y están accediendo a la universidad. Y eso también es interesante, habla bien de la experiencia chilena y de Chile como un país que otorga cierta movilidad. Por supuesto que quisiéramos más, pero hay avances. Es un dato muy interesante, sí. Interesante. Comparto contigo la visión de la integralidad. Pues me preguntaba si en educación básica, media, lo veo por los estudiantes que llegan a educación superior, si realmente existe ese foco en la integralidad, ¿sí? ¿Cómo es tu experiencia en eso? Bueno, yo estudié en un liceo, tuve que hoy en día se mira como una experiencia a veces un poco más lejana, pero estudié en un liceo en el centro de Santiago. No era ni el Liceo 1 ni el Liceo 7 tampoco. Y fue una experiencia de integración social bien interesante, bien positiva para mi formación.
y que hoy día probablemente es más lejana. La educación secundaria está más estratificada de lo que era en los tiempos nuestros. Así que, no sé, en ese sentido mi experiencia positiva, pero tiene que ver con historias quizás del pasado. Ha cambiado mucho la situación en estos largos años que han transcurrido entre medio. Sí. Bueno, en toda la universidad, esto que dices tú, apoyo psicológico, trabajo social, eso está en las universidades hoy día, es como un piso base. Y tenemos que hacernos cargo a veces de temas de salud mental. Me he preguntado si podemos realmente hacernos cargo así de situaciones de salud mental, o si no también pensando en políticas públicas, qué es lo que está pasando a nivel de sociedad también, o de educación básica, media, para que tengamos tantos problemas de salud mental en educación superior. Entonces, tenemos que hacernos cargo de todas maneras. Podemos, o como esto a veces compite con nuestra ADN principal, que es la educación superior, las funciones universitarias, docencia, educación con medio, investigación, y siempre tengo esa inquietud, si realmente podemos hacernos cargo de la salud mental de los estudiantes. ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, obviamente es un tema complejo y lo que nosotros podemos brindar muchas veces se queda corto para lo que son las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, nuestra responsabilidad final es tener un egresado bien formado en la disciplina que él escogió y que se pueda insertar apropiadamente y exitosamente en el mercado laboral o en lo que él quiera, digamos. Si quiere desarrollarse más adelante en su propia disciplina, si quiere ser un cuenta propia, si quiere acceder a la trayectoria laboral. Y esa trayectoria no va a depender solo de lo que aprendió en términos disciplinares, sino de una formación más integral. Y en ese sentido, la responsabilidad de las universidades hoy día es más grande. Es así, no podemos negarnos a esa realidad. Y a pesar de que nos podamos quedar cortos, si tú quieres, no es una palabra muy elegante, pero que lo que nosotros podamos apoyar no sea lo suficiente, porque las necesidades son muchas, sí tenemos que buscar caminos para solucionar este tema o para apoyar en este tema. Sí, claro que sí. Se habla mucho de que el perfil de los estudiantes ha cambiado, eso, sin duda. Es más, se insiste en que los cambios son cada vez más vertiginosos, más rápidos, ¿no? ¿Estamos preparados así como para hacernos cambio de estas nuevas trayectorias que llegan a educación superior? Es un desafío espectacular que tienen las universidades, ¿sí? El hacerse cargo de formar personas en estas trayectorias que van a ser cada vez más cortas, más rápidas, que van a requerir mayor flexibilidad de parte nuestra en cómo enseñar y mayor flexibilidad de ellos cuando trabajen y se inserten en el mercado laboral. Y por tanto vas a tener que prepararlos para ese mundo mucho más incierto que van a tener que vivir. Creo que eso también, en cierta medida, le da un nuevo aire a la universidad, ¿sí? O sea, uno lo puede ver desde el punto de vista negativo, pero también lo puede ver desde el punto de vista positivo. El tema de que el mundo cambie con tanta rapidez y en forma tan acelerada hace que muchas veces el estudiante tenga que volver a su casa de estudio original, a otra casa de estudio, a hacer programas de educación continua o hacer programas que lo pongan al día. Y eso permite un cierto flujo, ¿cierto?, de los estudiantes, en que estudiantes egresan y tienen la trayectoria tradicional, si uno quiere decir, un joven de cuarto medio, que salió de cuarto medio, que ingresó a la universidad y a los 5 años o a los 4 años ingresa al mercado laboral, pero también de gente de mayor edad que vuelve, de gente que se incorpora más tarde,
Y por tanto el panorama hoy en día adentro de las universidades, por lo menos, y en mi universidad en particular eso es muy notorio, es mucho más variado. Encuentras a veces en determinadas disciplinas gente muy joven con gente mayor, compartiendo, estudiando lo mismo. Fíjate, se da mucho en psicología. Sí. ¿Sí? Y eso es valioso. Sí. Yo he participado en conversaciones en que jóvenes que tienen 20 años están y se quejan de ciertas cosas y tienen al lado compañeros que a veces tienen 50 y le dicen, oye, pero mira el contexto mi experiencia de vida me lleva a plantearme desde otro punto de vista. Es muy interesante escuchar a dos generaciones distintas que están viviendo una misma situación y que la enfrentan desde distintos puntos de vista. Eso uno lo puede ver como una cierta complejidad, pero pura riqueza. Sí, es una gran ventaja, una gran riqueza de esta mezcla que se da al interior de la universidad hoy en día. Yo estudié de psicología más de viejo. Ya. Como te decía, estuve un par de años en ingeniería, después estudié filosofía y después llegué a la psicología y claro, era de otra generación. Y lo que señalas en términos de riqueza, sí, fue una experiencia preciosa. Y probablemente esa diversidad en la sala de clases va a ir en aumento en distintas carreras, no lo sé, pero... Sí. Mi impresión de llevar tanto tiempo en la universidad y nosotros hacemos rondas, conversamos con los estudiantes, yo visito cada uno de los campus y siempre que voy a los campus me junto con las organizaciones, con las orgánicas estudiantiles, como se denominan en nuestra universidad, pero también con los estudiantes y converso con ellos. Y me llama la atención que en la carrera de psicología hay unos estudiantes de mayor edad que valoran enormemente haber vuelto a estudiar en la profesión. Si tú me preguntas dónde uno siente que hay mayor satisfacción, fíjate que es en los estudiantes mayores de psicología. Es un fenómeno muy lindo de vivenciar. Sí, qué bonito, sí. Recién estábamos hablando hace poco de titulación oportuna, ¿sí? Así, ¿qué necesitan de nosotros un estudiante para realmente poder terminar su carrera, ¿no? Que podamos realmente alcanzar esa promesa formativa, esa meta que es tan importante para el país y para el futuro de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué necesitan de nosotros? Es una palabra muy trillada, si tú quieres, pero el tema de acompañamiento, y quizás voy a explicar un poco más qué es lo que implica ello. Voy a poner el contrapunto. Cuando nosotros ingresamos a la universidad, era sobrevive si puedes, ¿sí? Y el hecho de que hubieran mucha gente que no sobrevivía se veía como natural dentro de una carrera. Y hasta las carreras en que eran más difíciles y había más desertores tenía cierta gracia terminarla, ¿cierto? Era como si salías con alguna medallita porque terminaste y además te graduaste y quedaron muchos en el camino. Era bien visto el profesor que reprobaba más también. Sí, era bien visto el profesor duro. Sí. Y esa experiencia yo creo que es completamente distinta. Esa forma de ver la educación yo creo que sí ha cambiado hoy en día. Y por tanto, el tema del acompañamiento es una palabra real. Y eso implica desde explicar el contexto de lo que es una universidad a un alumno que muchos de ellos, como mencionábamos previamente, pueden ser primera generación en la universidad, hasta ayudarlo en las fases iniciales en que van a tener una primera prueba que va a ser un desastre después de haber egresado de cuarto medio, pero que tienen que superar. Entonces el tema de que haya tutores, que haya gente con lo cual puedan conversar, que nosotros hacemos, o en algunas carreras en particular,
tienen más enfatizado el tema de tener compañeros mayores que apoyan a los chicos más jóvenes, de tener una especie de tutor par. Es muy importante, ¿cierto? Es muy importante el no estar completamente solo en esa primera etapa formativa, y después que si hay cosas que son difíciles, asignaturas que son más difíciles, que también exista una preocupación especial por esas asignaturas, que existan distintas trayectorias para llegar a tu resultado final. Hay muchas metodologías de acompañamiento que las universidades, yo creo, en general estamos desarrollando, y eso es muy positivo, versus lo que existía en el pasado, que era tirarse con algún flotador, por así decirlo, a la piscina de primer año y sobrevive el que puede. Sí. ¿Qué les ha resultado a ustedes en términos de acompañamiento? A nosotros nos resulta muy bien. Nosotros tenemos semestres de verano para en determinadas asignaturas, que son las asignaturas más difíciles, volvemos a dictarlas en el verano para aquellos alumnos que repitieron y que quieren volver a tomarlas, de forma que no se atrasen tanto en su trayectoria formativa. Eso nos ha resultado muy, muy bien. Tenemos semestres de verano muy intensos y creo que es una de las principales medidas que tenemos para darle cierta flexibilidad a las mallas, y que permita graduarse en tiempo. Cuando te empiezas a retrasar en la carrera, la gente se empieza también a desanimar, ¿cierto? Y ahí tienes el riesgo de que el estudiante deserte. Eso. Y buscar distintas formas de tutoría. Bueno, hoy en día también es más popular, pero comenzamos hace mucho tiempo con el tema de las aulas virtuales, o sea, que hubiera acompañamiento de tecnología, por así decirlo, a lo que el profesor hace en la clase. Hay mucha disponibilidad de cosas que hoy día en las universidades pueden hacer para apoyar estas trayectorias educativas. Claro. Voy a hacer una suposición, así a todos los que nos están escuchando el día de hoy, que deben haber muchas personas que les gustaría escucharte hablar de economía laboral. Entonces, desde tu expertise en economía laboral, ¿qué relación ves tú entre formación y empleo hoy? Cuéntanos un poco de economía laboral, formación, empleo. A ver, voy a volver a los datos, ¿sí? A los datos que a mí me encantan. Y cuando uno mira las estadísticas nuestras de Chile, o mira Chile comparado con la OECD, claramente se ve que hay una diferencia enorme entre la población que logró acceder a la educación superior, terminar y titularse, y dentro del conjunto de la sociedad chilena, ¿sí? El premio salarial que tiene la educación en Chile es enorme. Una persona puede ganar el doble, digamos, si solamente se queda con educación secundaria o si termina la universidad. A mí en particular, cuando la gente mira con cierto desdén el tema del esfuerzo que implica estudiar en la universidad, creo que desde mi perspectiva obviamente es un juicio equivocado. Las estadísticas, los datos, las cifras de la situación laboral entre no haber estudiado, no haber ingresado a la educación superior y haberlo ingresado son muy distintas. Por supuesto que hay casos frustrados, si uno quisiera, hay casos de desarrollo frustrados, y tenemos que aprender esas experiencias y corregirlas. Carreras que de repente hacen un pequeño boom y que no tienen los resultados en empleabilidad que se había tenido el estudiante cuando ingresó. Pero la amplia mayoría de gente que estudia en la universidad y, como te digo, termina, se gradúa, es muy importante eso, sacan su cartón, tiene niveles de ingreso y niveles de empleabilidad muy superiores a lo que si no lo hubieran hecho.
¿sí? Porque hay que pensar que con qué estás comparando ser un profesional o no. Estás comparando ser un profesional o no con haber estudiado, ingresar al mercado laboral en cuarto medio. Y ingresar al mercado laboral en cuarto medio es muy duro. Es muy duro no solamente en términos del castigo que vas a tener en salarios y empleabilidad, sino también como experiencia de vida, porque estás diciendo a un joven que tiene 17, 18 años que a los 19 va a estar trabajando. Sí. ¿Sí? Va a estar trabajando 8 horas diarias, 5 días a la semana. Y esa experiencia, digamos, entre los 18 y los 22, de terminar de formarte adentro de una institución de educación superior, tiene un enorme valor, más allá del tema de ingreso, del tema laboral, sino de tu propio desarrollo formativo. Por eso creo que es tan importante que tomemos todas las medidas que se requieren para, en cierta medida, proteger nuestro sistema de educación superior, que continúe desarrollándose exitosamente y, por supuesto, de corregir los problemas que enfrentamos. Bien, bueno, a todos los que nos están escuchando, estamos aquí con la doctora Pilar Romaguera, entonces, rectora de la Universidad de las Américas. Estamos finalizando nuestro programa Pensar Superior. Te quería hacer la última pregunta y con esto vamos cerrando. Si nosotros queremos que la universidad siga siendo un actor relevante en 10, 15 años más, ¿sí? ¿Qué cambios crees que culturales de las universidades que deberían o qué decisiones deberíamos estar tomando hoy como país? Creo que hay una reflexión propia hacia nosotros. Hay una reflexión que tú me planteas que es más bien de los ámbitos de política pública, ¿sí? Y en los ámbitos de política pública hoy en día estamos con este tema del financiamiento. La discusión del financiamiento universitario se tomó la agenda el año pasado y hoy día esa discusión no está tan... sigue estando en cierta medida presente, ¿cierto? Pero yo no quiero ir tanto a la discusión de política pública como al desafío más interno que tenemos en las propias universidades. En la discusión de política pública nos va a llegar a discutir si el FES o el CAE, y yo he sido crítica del FES, debo confesarlo, y he sido crítica no por los problemas que se conocen tanto en la prensa, de que es un impuesto, y de que un crédito contingente al ingreso es superior. De hecho, así opino. Pero también por un aspecto que se nota menos y que afecta a universidades como las de ustedes y como las nuestras, y es que circunscribe la educación superior al estudiante de uno presencial. Es como si la única educación superior es para el joven que egresó de cuarto medio, ¿sí? Los demás quedan fuera. No reconoce otras trayectorias. No reconoce otras trayectorias, y eso... frente a la pregunta que tú estás planteando y de mirar hacia el futuro me parece muy complejo, ¿sí? Entonces esa debilidad del FES la encuentro muy fuerte. Es inclusive en ese sentido peor que el CAE, porque el CAE te permite financiar estudios en otras modalidades, te da más flexibilidad de quien accede a financiamiento. Claro. El CAE que repite, digamos, lo que es la gratuidad, en vez de complementar la gratuidad, busca atacar al mismo segmento de la población, es muy restrictivo a ese respecto. Eso es en términos, al final terminé hablando de política pública, pero lo que quería cerrar era hablando sobre los desafíos de las propias universidades. Y a ese respecto creo que puede parecer trillado, pero el tema de la inteligencia artificial es un desafío enorme, ¿sí? Es un desafío enorme para la institución, para los profesores que están en la sala, y es un desafío enorme para ver cómo adaptamos nuestras mallas, nuestros programas, capacitamos a nuestros profesores, qué tipo de evaluación vamos a hacer. Vamos a hacer evaluaciones que consideren el hecho de que se puede trabajar los resultados con inteligencia artificial. La integramos medianamente, la integramos plenamente, no la integramos. Creo que esa discusión está
tomando la agenda de hoy en día junto con una discusión asociada que es cuál va a ser el futuro del trabajo. O sea, ¿para qué estamos preparando a nuestros estudiantes en este mundo en que hay un cambio tan sustancial en las tecnologías y con tanto impacto en el futuro mercado laboral? Muy bien, Pilar. Bueno, te agradecemos profundamente desde acá de Radio UNIAC habernos acompañado esta tarde, todas tus reflexiones, tu aporte, tu generosidad por estar aquí con nosotros, por esta conversación, ahí a quienes nos acompañaron en este nuevo episodio de Pensar Superior. Y nos encontraremos en una próxima conversación para seguir abordando estos temas, abordando la educación superior del presente y el futuro. Así que muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior.